Buenos días. Antes de empezar, quisiera disculparme por lo tardío del capítulo, debido a unos asuntos imprevistos en los últimos meses. No daré mucha explicación sobre ello, debido a que debes de estar aquí, para continuar con la teoría. Sin más, comencemos. Capítulo 08. Destino. Inicio. ¿Cómo? Fue la palabra de confusión y enojo, que dejó salir el tercer Hokage, después de haber escuchado la explicación que su Jounin Mitarashi Anko había dado sobre el caso de sus estudiantes. Hiruzen Sarutobi dejó salir un profundo suspiro, mientras volvía al asiento de su escritorio. Tomando asiento respiró y cerró los ojos, imaginando las consecuencias que esto traía a la aldea, pero sobre todo las posibles consecuencias que le traería a su nieto sustituto rubio. Entre esos pensamientos, se acordó de él y abrió un poco los ojos. ¿Cómo tomaría esa noticia el chico?, pensó Hiruzen. Después de todo, toda la vida del rubio Uzumaki hubiese sido solo soledad. De no ser por la presencia de su hermano, el chico se hubiese quebrado hace un buen tiempo, y ahora estaba esta noticia. ¿Cómo lo tomaría? No, de hecho, ¿cómo haría él para darle la noticia? Con un nuevo suspiro miró a la chica delante de él. Ella seguía estando triste, y Hiruzen podía comprenderlo. Sin embargo, esa culpa era en gran parte de ella, y lo sabían muy bien ambos, y a pesar de haber escuchado todo, aún no podía creer que ella los dejara a su merced, en un lugar que no conocían, y sobre todo con el peligro que podría representar, un área nueva inexplorada, para unos recién graduados genin. Con todo eso en su mente, decidió que era mejor que Anko saliera de aquí, antes de que perdiera el control de todo esto. Anko, mencionó Hiruzen llamándola y sacándola de ese trance emocional, en la que estaba sucumbida. Es mejor que descanses un poco, ya me encargaré yo de esta situación. Sin embargo, requeriré tu ayuda más adelante, así que descansa un rato, lo necesitas realmente. Con aquellas palabras, Hiruzen despedido a Anko, quien solo acató la orden sin protestar. Tras salir de su oficina Anko, y escucharse el clic de la puerta, Hiruzen se relajó en su silla, y hurgó entre sus cajones en busca de su fiel compañero. Tras tomarlo y cargarlo con el más fuerte tabaco que tenía en ese entonces, lo encendió e inhaló el primer sorbo. Al inhalarlo y soltarlo después de unos segundos, empezó a buscar una manera correcta de cómo llevar esta situación, en especial con su segundo nieto sustituto. Tras ya amanecer, y las cosas parecían normales en la aldea, Hiruzen aún reposaba pensando en algún plan en su mente. Después de todo lo ocurrido, pasó el resto de la madrugada pensando, buscando una manera de cómo afrontar toda esta situación. Sin hallar una manera correcta para explicarlo todo, debido a que todo lo que parecía ser una buena idea, se desvanecía con las consecuencias que vendrían más delante de ello. En medio de un nuevo pensamiento, la puerta de su oficina fue llamada. Tras salir de sus pensamientos y simular que nada sucedía, indicó que entrara cualquiera que estuviera fuera de allí. Tras abrirse la puerta y la imagen de la persona entrando se notara, Hiruzen arqueó ligeramente sus cejas, no por la incomodidad, sino por la extrañeza. Pareces algo agobiado, soltó el hombre como sus primeras palabras tras entrar. El hombre de avanzada edad, de traje tranquilo y mirada penetrante como un halcón, caminó lentamente mientras hacía resonar el bastón que traía con él. Tomando asiento en la silla, frente al escritorio del Hokage, lo observó por unos segundos analizándolo, como muchas veces lo había hecho. Realmente, te ves bastante mal, Hiruzen, volvió a replicar el hombre. Hiruzen parpadeó por un segundo y decidió responder, debería de decir lo mismo, viejo amigo, ambos nos vemos fatales. Con aquello el hombre frente a él, y viejo amigo del tercer Hokage sonrió ligeramente, asintiendo un poco con la cabeza ante esa declaración. Tal vez tengas razón, pero ahora mismo tú te ves más cansado de lo normal. ¿Acaso sucedió algo que te esté preocupando? El viejo halcón de guerra,
era muy audaz con ello, y Hiruzen lo sabía. De hecho, Hiruzen ya podía imaginar el motivo de la visita del hombre aquí. ¿Por qué lo mencionas, Danzo?, preguntó Hiruzen a su viejo amigo. Danzo suspiró ligeramente y entrecerró su único ojo visible. Tras unos segundos de silencio, Danzo respondió que no era nada, y decidió entrar a otro tema, ya que con lo poco que había hecho aquí, había confirmado la información que su equipo de inteligencia de raíz había obtenido. Tras una conversación sobre temas militares y algo políticos, los dos se despidieron, Hiruzen con el claro presentimiento de que Danzo había obtenido lo que sea que haya buscado aquí, y con Danzo feliz internamente de haber comprobado todo lo que quería saber. Con un asentir de ambos se despidieron. Tras unas horas y todo pareciendo normal, Hiruzen había llegado a una conclusión: era una apuesta completamente arriesgada, pero era lo mejor que podía hacer. Después de todo, toda su vida estaba llena de verdades y mentiras, aunque en su mayoría mentiras que quería remediar. Pero era muy tarde para hacerlo. Con su edad actual, ya no se creía capaz de remediar todas las cosas que había hecho en el pasado. Tras tomar su decisión firmemente, decidió redactarla para darle algo más de credibilidad. Tras tomar la pluma de su mesa y empezar a escribirla, terminó tras una hora de escritura y reticulada revisión. Todo estaba en orden: la carta que jugaría la apuesta para él y para su nieto. Hiruzen no creía que el chico había muerto, y tenía el presentimiento que el chico estaba vivo en alguna parte, tal vez herido, y siendo cuidado por alguien. Si era ese el caso, esta apuesta que estaba jugando ahora, realmente lo valía. Con todo listo hizo un gesto con la mano, y desde las sombras de su oficina, un Anbu surgió al llamado. Postrándose frente a él, Hiruzen le indicó algunas cosas y tan pronto las dijo, el Anbu simplemente asintió, desapareciendo en un Shunshin clásico. Tras unos minutos, la persona que había mandado a llamar, se hizo presente frente a él, y Hiruzen dispuso a dar todo lo que había planeado. XXXX. En las planicies más alejadas de la Nación del Fuego, la figura algo confundida, rondaba los bordes que limitaban los primeros kilómetros de las fronteras entre las dos naciones. Sin ninguna respuesta alguna en su mente, observó el poco prado que aún quedaba en su mirada, ya que más allá de su vista, podía observar las grandes planicies de arena, siendo surcados por los remolinos tempestuosos del árido desierto. ¿Cuánto he caminado desde allí?, se preguntó a sí mismo, debido a que su mente había sido golpeada por el abrasador y poco amistoso calor que lo rodeaba. Tan pronto lo recordó, dejó salir un cierto. Todo esto era por un motivo mayor. No era un desertor, no era un traidor, no era alguien que había dado la espalda a su pueblo, pero realmente sentía que lo había hecho de alguna manera. Odiaba a la mayoría de la gente de ese lugar, odiaba todas sus miradas, odiaba todas sus acciones, en especial odiaba sus falsos rostros hipócritas. Cubriéndose con el antebrazo de los rayos de sol, decidió volver al sendero del camino, y refugiarse una vez más en las sombras de los pocos árboles que aún rondaban por allí. Tras unas horas de caminata, pudo percibir que algo no iba bien, no por el hecho de ser observado, sino por la extraña y casi familiar sensación que sentía. Era como si sintiera que la presencia que hace minutos atrás lo observaba, se le hiciera cada vez más familiar, pero no podía asimilar muy bien lo familiar de esa presencia. Dejando que todo surgiera, siguió adelante, pero cuando sintió que había llegado a un punto de no soportarlo más, decidió confrontarlo de alguna manera. En un segundo se desvaneció de la nada y volvió a aparecer sobre una rama, que peculiarmente era más extraña que el resto de ramas del lugar. Sobre la rama extraña, hizo un gesto de no percatarse de que estaba sobre el sujeto, cosa que realmente sabia. Fingió ignorancia y miró a sus costados, soltando un suspiro y un murmullo claro indicando que lo había perdido. Sin embargo, aquellas palabras eran solo una tapadera, ya que tan pronto pudo percibir la pequeña, extraña y familiar chakra bajo sus pies, actuó de inmediato, mandando chakra a sus plantas del pie, haciendo que la presión del mismo chakra hundiera la rama, y lo que sea que estuviera escondido dentro de ella. Con un sonido sordo de miles de pedazos rompiéndose por la presión, se pudo escuchar un sonido familiar pero tenso salir de allí, indicando que eso había sido peligroso.
Con algo más de tranquilidad en el ambiente, la figura en blanco y negro se pudo ver. Menma lo observó y arqueó por un segundo sus cejas, antes de reconocer los familiares colores oscuros y claros. Con un abrir de ojos, y con un poco de dudas en sus palabras, dejó salir el nombre de la persona frente a él: Zetsu Sensei. Aquellas palabras fueron las únicas que se pudieron escuchar, antes de que el sonido de la brisa resonara y calmara el ambiente. Las dos figuras frente a frente, el uno al otro, se vieron por unos segundos, antes de dejar salir en voz unísona: «¿Eres tú?» Pero ¿cómo es que tú estás aquí, Menma-kun? Esto es confuso, replicó la parte blanca del hombre planta, mientras que en un tono algo más sombrío pero calmado, la parte más oscura, habló dejando entender lo que posiblemente sucedía a su otra mitad. Con un comprendo, proveniente de la otra mitad blanca, respondiendo a su otra mitad, Zetsu observó una vez más al chico, antes de asentir, y preguntar nuevamente, por qué estaba aquí, pero esta vez con la intención de corroborar, la afirmación que tenía en mente. El pelirrojo, lo observó y bajó ligeramente la mirada, al escuchar aquello, ya que ello hizo que trajera esos recuerdos a su mente una vez más. Guardó silencio por unos segundos, antes de responder con algo de tristeza en su voz. Realmente Zetsu Sensei desearía evitar responder aquello, pero... Zetsu, quien había estado observando las acciones del chico, suspiró internamente confirmando que tenía razón sus suposiciones. Sin embargo, la parte blanca de Zetsu parecía no comprender aún muy bien la situación. Con su habitual voz más relajada, pidió que lo explicara. Al escucharse el claro interés, Menma asintió y empezó a explicar los sucesos que lo habían llevado a llegar a este punto en concreto. Tras unos minutos de explicación, Zetsu asintió comprendiendo todo, indicando que lo que había hecho fue una decisión muy dura, pero realmente fue una decisión sensata. A pesar del tono firme de la voz del hombre planta, Menma pudo sentir que había un poco de inseguridad en esas palabras. Sin embargo, asintió ante ello, relajándose un poco, debido a que tal vez expresar sus sentimientos fue una manera de relajar la tensión física y mental que había estado sintiendo. Tras unos minutos allí, ambos estaban partiendo de esa área, Menma siguiendo a Zetsu, quien simplemente desaparecía en la tierra, volviendo a emerger a metros más allá, señalando el camino que debía de seguir. Tras un rato allí, llegaron a una parte algo extraña. Era un cañón pequeño, por donde un gran río yacía. Más allá de las aguas se encontraba una extraña cueva, cubierta por una gran roca, que a la vista de todos, indicaba que ocultaba algo. Sin embargo, cuando Zetsu le permitió el ingreso allí, Menma se percató que simplemente era una cueva ordinaria. Más allá del gran tamaño que este tenía, estaba oscuro claro, pero era iluminado por un par de antorchas en algunas áreas. Cuando entraron allí, Zetsu indicó que esperara debido a que debía de adjuntar algo. Sin embargo, indicando que posiblemente tardaría, una parte de él se quedaría con el chico. Menma no comprendió ello, pero entendió de mejor manera, cuando notó como el cuerpo de Zetsu se dividía en dos, separando sus dos variables de color. La parte oscura y clara de Zetsu se había separado. Frente a él, ahora se encontraban dos personas distintas, debido al color y la particularidad principal, que era, que cada uno de los cuerpos simplemente poseían la mitad de un rostro. Menma guardó silencio, pero la parte más oscura arqueó su único ojo, y antes de que desapareciera entre el suelo nuevamente, indicó que si buscaba respuestas, podía preguntarle a su otro yo. Tras desaparecer de allí, y no sentirse la presencia, la parte blanca de Zetsu lo observó con un rostro curioso, o al menos daba esa impresión. Con un silencio momentáneo, se escuchó la voz de Menma. Zetsu Sensei, ¿eres aún tú, cierto? ¿O debería de llamarte de alguna otra manera? Preguntó en una clara duda. Sin embargo, Zetsu solo arqueó el rostro en confusión, mientras se acercaba, y al estar a un paso delante del chico, se señaló a sí mismo preguntándole si le estaba hablando a él. Menma asintió ante ello, y ante eso, Zetsu se rascó la cabeza, mientras le indicaba a Menma la manera más idónea para ser llamado. En conclusión, era y no era Zetsu al mismo tiempo, ya que la otra parte oscura lo complementaba, así como él complementaba a su parte oscura.
Con todo ello claro, ambos conversaron, mientras empezaban a tener cierta simpatía entre los dos, tal vez por el carácter y actitud algo tonta del hombre planta, pero ciertamente se podía entender, que ambos congeniarían, bastante bien. Tras un par de horas allí, todo estaba claro entre los dos, ya ambos dándose una respuesta a cualquier duda que haya surgido en todo este tiempo, habían quedado en claro, que la decisión que el chico Uzumaki había tomado debido a los sentimientos e emociones del momento no había sido la mejor idea, y con un consejo proveniente del hombre planta, Menma había entrado en razón de alguna manera, aún tenía la duda en su mente sobre ello, pero si realmente, su maestro delante de él, le decía que aquello que había hecho imprudentemente, estaba mal de alguna manera, debía de considerar la idea, de que todo lo que había hecho en ese instante, estaba mal realmente. Entre esa reflexión, la imagen yaciente del suelo nuevamente, surgió revelando a la otra parte de su maestro, quien notó al chico sumido en sus pensamientos, y decidió no molestarlo, aprovechando esos segundos de despiste, volvió a unirse a su otra mitad, al estar nuevamente en uno solo, decidió sacar al chico de sus pensamientos, con un toque en el hombro. Al sacarlo de allí, se le notó una mirada perdida en el rostro, del pelirrojo, pero desapareció tan rápido, volviendo a notarse, la mirada habitual que le había mostrado, en un comienzo. ¿Te encuentras bien, chico?, preguntó la parte más oscura, con una sonrisa en respuesta a su pregunta. El chico se levantó, mientras suspiraba y decidía cambiar el tema que posiblemente estaba por acercarse. Me encuentro bien, sensei, sin embargo tengo una duda aún en mí. Zetsu lo observó, y asintió ante ello, y decidió preguntar qué era aquello que su otra mitad, no había podido responder. Después de todo, aunque él sabía muy bien, que su otra mitad, no era el ser más inteligente, sabía muy bien que era lo suficientemente apto, como para dar respuesta a cualquier duda, o inquietud de cualquiera. Bueno, lo que sucede es que, quisiera saber cómo es que está aquí. Recuerdo que dijo que estaba en una misión, no es como si deseara saber o involucrarme en ello, pero, realmente desearía saber, cómo es que nos encontramos en este tipo de situación. XXXXXX. ¿Qué? Dejó notar su clara molestia, ante las palabras que el tercer Hokage había dejado salir. Minutos atrás, Naruto Uzumaki se cruzó de brazos mientras trataba de calmarse, debido a que los entusiasmos que había estado resguardando en los últimos días, por contarle sus acciones hechas a su hermano en el país de las olas, debía de esperar, aunque rechinto y trato de preguntar por cuánto tiempo demoraría, no obtuvo respuesta alguna ante ello, y por un breve segundo pudo sentir como si aquella sensación de que algo le escondían, volvía a surgir en él. Entiendo que es un secreto, las misiones que se asignan a los ninjas, que no pueden revelarse, pero por favor Oji-san, ¿no podrías decirme, al menos cuánto tiempo puede tardar en realizarse la misión de mi hermano? Preguntó una última vez, pero al no recibir la respuesta que deseaba, asintió con un semblante algo triste, debido a que realmente quería saber, en cuánto tiempo volvería su hermano. Aún así algo más llamó su atención. Lo siento Naruto, pero sabes que no puedo decirte aquello, pero en cuanto tenga la primera noticia de la culminación de la misión de tu hermano, te lo haré saber, inmediatamente. De acuerdo Naruto. Cuando Naruto asintió a ello, Hiruzen suspiró de alivio internamente, debido a que su plan había funcionado de manera correcta, aunque odiara hacerle esto, a su segundo nieto sustituto, estaba dispuesto a cargar un remordimiento más en su vida, y ahora que lo había dicho y casi prometido al chico, movería cada ninja a su mando, para poder localizar lo más rápido posible, a su segundo nieto sustituto, o al menos encontrar alguna pista que lo llevara, al paradero donde pudiera estar. Mientras Naruto descendía de la torre Hokage y decidía volver a casa, a mitad del camino en su descenso, la figura de su sensei, yendo en sentido contrario al que iba él, lo detuvo debido a que Kakashi había debido seguramente estar yendo hacia la oficina del Hokage. Naruto, qué sorpresa verte, replicó su sensei en un tono tan tranquilo y monótono, parece que no será necesario mandar a llamarte después de todo.
Naruto lo observó por un momento, antes de saludarlo y mantenerse en silencio, algo que Kakashi no tardó en notar, debido a que conocía muy bien al chico y sabía muy bien los dotes de habla que el chico manejaba, lo cual hizo que se preguntara dentro suyo, qué le había sucedido a su hiperactivo estudiante. Bueno Naruto, aprovechando que estás aquí, supongo que debería de informarte que mañana tendremos una misión, así que será mejor que te prepares para ello, casi lo olvido, pero podrías decírselo a tus compañeros. Entiendo Kakashi, sensei, lo haré en este momento, respondió Naruto mientras se alejaba de allí, tranquilamente. Tras ya no verse a Naruto, Kakashi entró en la oficina del Hokage debido a un llamado de último minuto, por parte de él. Disculpe la intromisión, Hokage-sama, ¿podría decirme el motivo de la llamada repentina? Hiruzen Sarutobi resopló la pipa que hace minutos atrás había encendido, y tras ello, pidió que Kakashi se sentara, mientras le explicaba la situación que había surgido con su segundo nieto sustituto. ¿Está seguro de ello?, preguntó Kakashi, debido a que la explicación que Hiruzen le había dado, aún estaba siendo procesada por él. Kakashi aún no creía que el chico se había perdido, de hecho no quería creer que el chico había tomado la decisión, de dejar la aldea, aunque cuando aclaró más su mente, comprendió que ciertamente Hiruzen tenía un punto, el chico había sido odiado por este lugar, rechazado por una causa injusta, pero aún así no parecía ser lo suficiente, como para que, a esa edad tomara la decisión de desertar de su hogar, y más aún sabiendo que la persona que más parecía importarle al chico, seguía aún aquí, lo cual hizo que descartara por completo esa idea, o al menos una parte de ella, ya que aún sentía que había una posibilidad, de que ello pudiera suceder. ¿Y, Kakashi, crees que sea posible aquello?, preguntó Hiruzen tratando de obtener una segunda opinión ante todo esto. No, no lo creo Kage-sama, sin embargo, siento que hay una pequeña posibilidad de que sea cierto, lo que usted dijo, aún así estoy seguro, de que no es el caso, y el chico está en algún lugar tranquilizando su mente, después de todo lo que le sucedió hasta hoy en día, por cierto, ¿qué sucedió con Anko? Ella se encuentra bien. Hiruzen asintió y estuvo contento de que alguien más pensara de la misma manera que él, ya que tampoco creía que el chico había dejado su hogar, sin embargo aún sentía al igual que Kakashi, que había una pequeña posibilidad latente aún. Es bueno escuchar aquello Kakashi, en cuanto a Anko, puedes saber que está destrozada, ya que ella se culpa completamente de todo, y lo más probable es que esté en el lugar habitual, donde siempre está, tal vez recapacitando de todo esto, aún así quisiera pedirte, que la ayudaras en el caso que lo necesite. Kakashi asintió y comprendió todo, comprendía el dolor de perder a alguien, pero aún no comprendía el dolor de perder a uno de sus estudiantes, aunque era aún poco el tiempo que habían convivido, ciertamente no sabía cómo sentirse si en algún caso, alguno de los 3 estudiantes que cuidaba, perecieran en alguna misión, y más aún si era en su presencia. Con todo ello, Kakashi aseguró ayudar en lo posible a su compañera Jounin, sin embargo el tema cambió después de unos minutos, ya que había algo más que tratarse aquí. Así es Hokage-sama, Sasuke Uchiha ha despertado las primeras y segundas facetas de su Sharingan. XXXX. 3 semanas y media después de aquel incidente con Zetsu. Eso es todo lo que puedes hacer, Menmakun. Pensé que el uso de tus clones te beneficiaría de mejor manera, pero parece que aún no controlas bien ello, sin embargo es un buen avance, todo lo que lograste en estas 3 semanas, aún así recomendaré que sigas entrenando y practicando aquello. Después de todo, hoy es el último día que te estaré entrenándote, debido a que debo de partir por mi misión nuevamente. Entiendo ello Zetsu-sensei, y estoy agradecido por el tiempo que pasamos, realmente no creí que el Jutsu Clones de Sombra pudiera exprimirse hasta este punto, así que como prometí, seguiré esforzándome para dominar lo demás, en cuanto a aquella visita programada en el futuro, realmente lo cumpliré. Supongo que eso es todo, por mi parte Menmakun, es hora que continúe mi camino, fue agradable pasar estos días contigo, en cuanto a aquello, volveré a replicártelo una última vez.
Usar tus clones no es eficiente, si solo los usas de manera natural, sin embargo debido a que tus clones son físicos además de conllevar su propio chakra, es natural que aproveches cada posible ventaja que pueda darte este, como el jutsu de colaboración. Técnicamente no conozco alguna técnica de colaboración como tal, pero conozco el concepto básico de ello, y estoy seguro de que podrás sacarle el máximo provecho a esa información. En cuanto a esa técnica especial, desconozco su funcionalidad como tal, ya que es la primera vez que lo veo. Aún así en estos días observándolo, y percatándome de algunas cosas, puedo concluir que ciertamente, esas cadenas tuyas son muy especiales, además de tener la extraña peculiaridad de subyugar, y absorber el chakra que atrape. Eso sería todo por mi parte, Menma-kun. Después de todo, mencioné que te daría un regalo especial, ¿cierto? No lo tengo conmigo, pero puedo darte una pista de cómo obtenerlo. Recuerda, que cuando alcances el nivel que creas suficiente como para valerte por ti mismo, deberás de dirigirte a la aldea D, y allí deberás de buscar él, y él te dará el regalo que te prometí. Tras la marcha de Zetsu, quedó varado allí, tenía conocimientos nuevos, conocimientos que él le aseguró que no obtendría de algún otro lugar, tenía confianza en sí mismo, pero ciertamente aún estaba la angustia, por la debilidad dentro suyo. ¿Quién hubiese pensado que ciertamente, estos clones serían de gran ayuda, en especial una vez que Zetsu, Sensei, me indicara el gran potencial que podría lograr con ellos? Pensó Menma mientras movía las articulaciones de su cuerpo, buscando esa comodidad de relajación que necesitaba en ese momento. Tenía la fuerza ahora, tal vez no la fuerza que deseaba dentro de él, pero tenía la fuerza suficiente, como para proteger a su hermano, de la maldad que este mundo corrompido podía ofrecer. Si tenía que sacrificar algo por la felicidad de aquellos que consideraba sus personas preciosas, entonces estaba dispuesto a dar su propia vida, si era necesario para conseguir esa felicidad. De regreso a Konoha con una nueva idea en mente, cruzo los últimos campos de arena, llegando ya a ver los grandes bosques que rodeaban el país del fuego. En su travesía de retorno, ocurrió algo que realmente no debió de haber sucedido nunca. Si Zetsu estaba en lo correcto, solo serán 2 días más antes de que llegue a Konoha. Hermano, espero que estés bien, y espero que realmente, mi decisión no te haya afectado en algo. Mientras Menma pensaba en aquello, sin que pudiera percatarse, un impacto golpeó su costado, un impacto tan duro que lo sacó de su avance, solo para que colisionara contra un gran árbol, antes de que sintiera el dolor colocarse en su cuerpo, y pudiera dejar salir un quejido claro de dolor. Aunque algo aturdido por el golpe, se repuso como pudo, observando de manera inmediata a su alrededor, tratando de ubicar a su atacante. Con el dolor infligido aún en él, no pudo percibir mucho con su vista, pero cuando calmó ese dolor y se centró en su entorno, una leve señal de firma de chakra llegó a su percepción. Era una firma, no. Después de esa primera firma, apareció una segunda, y por último una tercera. Eran 3 firmas de chakra, siendo ocultadas, por alguna razón, aunque la manera de ocultar su chakra, era bastante buena. Menma pudo sentirlos. Estaba en aprietos, eran 3 personas de quién sabe qué aldea, atacándolo, y por lo visto, si podían reprimir su chakra, de cierto modo, significaba que no eran ninjas normales, por lo menos no eran genin como él en ese entonces, ya que el método de reprensión de chakra, era una técnica que se aprendía después de cierto grado de experiencia, si recordaba bien. Si era él, contra 3 personas, lo tenía complicado, aunque había recibido ciertos consejos de su sensei, además de algo de entrenamiento por parte de él, no significaba que era invencible. De hecho nunca pensaría que era invencible contra cualquier oponente, era humano así que ciertamente podía morir en cualquier circunstancia. Con percibirlos, pudo saber que ciertamente, no atacarían ya que por su firma de chakra y la distancia en la que se mantenían, indicaba claramente que esperaban algo, pero que exactamente, mientras pensaba en ello llegó a una conclusión, aunque cuando llegó a esa conclusión fue bastante tarde. Un nuevo golpe colisionó en su espalda, aunque había estado percibiendo su entorno, por alguna razón su percepción no pudo captar al cuarto atacante, es más incluso cuando estuvo a centímetros de él,
No pudo sentirlo, cuando sintió el golpe o patada en su espalda, fue mandado contra otro árbol, pero pudo reaccionar de mejor manera, estabilizándose antes de colisionar, al estar de forma atenta, no dudó en colocarse en su posición de combate, era una posición que muchos de sus compañeros en la aldea, conocían, sin embargo este corto periodo de entrenamiento con su sensei, Zetsu, su posición había cambiado, y ciertamente, a esta nueva postura y estilo de combate, lo había bautizado de una manera distinta, ya no era un estilo completamente basado en el taijutsu del clan Hyuga, que Hinata y su pequeña hermana, le habían enseñado en su momento, sino que era uno mezclado más a su propio estilo, sino que ciertamente era distinto, llevaba el mismo propósito del clan Hyuga, en sí ya que sus dedos ahora proyectaban chakra, a diferencia del clan Hyuga, quienes solo centraban chakra cada vez que atacaban, además de que la postura era distinta, era una postura entre un combate cercano y uno medio, el estilo que había creado y perfeccionado hasta cierto punto, lo había bautizado por parte de su sensei, como el estilo bastardo del clan Hyuga. Con la posición clara, observó al atacante quien lo observaba de una manera curiosa y animada por alguna razón, Menma no comprendió por qué su atacante lo observaba así, sin embargo sintió algo familiar en su rostro, pero eso familiar que sentía se fue rápidamente al ver, el emblema E y Tayate situado en la frente del hombre, era un logo que no había visto antes, de hecho nunca lo había visto, en algún libro de la aldea, pero por la forma que tenía, era claro que era una nota musical, más allá de ello, pudo sentir en un segundo, como las tres figuras de antes se movían a su dirección, antes de que pudiera divisarlos delante del hombre, que llevaba la nota musical en la frente. Las tres figuras, fueron a parar delante del hombre más alto, como si lo cuidaran o protegieran por alguna razón, pero para Menma eso fue algo confuso, podía decir que algo no estaba bien en todo esto por alguna razón, las tres figuras aún sombrías a su vista, debido a la distancia y al dolor que había recibido por los golpes brutos, se aclararon después de unos segundos, lo que sorprendió bastante a Menma, debido a que las tres figuras allí, parecían tener la misma edad que él. Con un suspiro, alivió el poco dolor que aún tenía, mientras aún permanecía en su postura, llevó distraídamente una de sus manos al bolso, donde cargaba el poco equipo que aún tenía, limitado a un kunai y a un par de shurikens, estaba listo para enfrentar cualquier adversidad. Con las miradas conectadas entre los cuatro, nadie hizo un movimiento, o dio alguna señal para empezar alguna hostilidad, aunque para Menma, la hostilidad se había dado desde el golpe que había recibido. Aunque el golpe había sido un claro ejemplo de un enfrentamiento, decidió esperar, aunque parecería que nadie haría nada contra nadie, era obvio que esta situación no terminaría de la manera más amigable para todos. Con el silbido de la brisa en el ambiente, las miradas se atenuaron más de lo normal, entre un ceño fruncido, se dio el inicio a cualquier hostilidad, entre ambos bandos, con un movimiento rápido Menma, llevó su mano al bolso sacando el primer shurikens, quien, en un segundo, lo lanzó en contra de los tipos, en busca de una abertura y una distracción, el lanzamiento se dio y entre el trayecto del shurikens, Menma se abalanzó, contra ellos. Tras el shurikens que cubría su avance, corrió contra los enemigos, quienes, ante el avistamiento del arma, simplemente saltaron en direcciones opuestas, separándose el uno del otro, dejando al hombre de mayor edad, que parecían proteger, libre y solo ante el ataque enemigo. Esto confundió un poco a Menma, pero, aunque hubo un segundo de confusión, la duda se aclaró cuando el shurikens, que iba directo al pecho del hombre, fue detenido con el simple tacto, y ante una sorpresa mayor, el shurikens bailó en uno de los dedos del hombre antes de detenerse y caer simplemente al suelo. Mientras el shurikens caía, y el sonido del shurikens resonó contra el suelo, se desató el combate. Después del sonido, el ataque nació desde tres puntos aleatorios, hacia el punto central, donde el blanco fijo era Menma, quien no supo lo que vendría, pudo ver las variantes de las señales de manos, pudo distinguir algunas posiciones, pero las demás variantes de posiciones de manos, no eran fáciles de recordar. Cuando pudo ver las diferentes posiciones, solo escuchó una palabra, en común. Estilo del sonido.
Tras escuchar aquello, vio dirigirse 3 ataques contra él, no tuvo oportunidad alguna, o tuvo tiempo de reacción, simplemente aceptó el ataque, porque ya había conseguido lo que había querido. El impacto de los 3 ataques colisionó. Cuando el impacto llegó, el sonido de explosión llegó, y el polvo se elevó. 3 figuras sonreían internamente, debido a que su ataque y plan coordinado había funcionado. Eso fue bastante fácil, replicó uno de los 3, mientras que el otro asentía, y el tercero sonreía más que internamente, indicando burlonamente que simplemente había sido algún charlatán. Cuando bajaron su guardia, y decidieron observar lo que posiblemente quedaba del cuerpo del chico, esperaron un par de segundos, antes de que el polvo se dispersara, y pudieran comprobar su resultado. Grande fue su sorpresa, al notar que en el lugar donde el cuerpo deshecho del chico debía de estar, solo se encontraba un agujero causado por la explosión de sus técnicas. Los 3 al notar aquello, rápidamente, volvieron a centrarse en aquello, buscando al chico. Sin embargo, cuando los 3 pudieron sentirlo, el sonido de la carne siendo cortada, fue dejada a escucharse para los 3, y tras ese sonido de la carne ser cortada, el sonido claro de un quejido de dolor, se escuchó claramente. La voz fue reconocida por los 3, quienes, al unísono, dejaron saber su preocupación por su compañero. Zaku. Gritaron los 2. Esto era demasiado malo para él, demasiado malo para que su clon lo manejara. Escondido a través de algunas ramas de un árbol cercano, observó el desempeño de su clon. Había querido observar la durabilidad y desempeño del nuevo concepto de sus clones de sombra, pero, para su mala suerte, el desempeño que deseaba ver no podría ser aclarado en este momento. Aún así, se sorprendió bastante al recobrar los recuerdos de su clon, aunque también recobró esa sensación de muerte momentánea cuando su clon pudo sentir el dolor y la fatiga, segundos antes de que se dispersara, a causa de las 3 técnicas. Había recuperado los recuerdos del clon de sombra, y podía darse ya una clara idea de qué tipo de sujeto se estaba por enfrentar, sobre todo con el estilo peculiar de sus técnicas. Aún así, sostuvo el kunai en su mano, antes de pasar a su plan más acertado. Si debía de eliminar a alguien rápidamente, debía de ser al potencial más peligroso, pero en esta ocasión, ir directamente contra el hombre que los 3 parecían querer proteger, era una idea completamente descartada. No porque creyera que era imposible, sino por un simple instinto que gritaba que se mantuviera alejado lo más posible del tipo. Con la figura mayor descartada totalmente, observó a los 3 restantes. Eliminar a la chica podía ser un plan factible, pero ciertamente después de analizarla, notó que ciertamente la chica no sería un problema más adelante. En cuanto a los 2 que la acompañaban, debía de estar atento con ambos. En especial, con el chico que se jactaba de superioridad, debido a que de alguna manera, pudo notar cómo tenía un agujero en la mano, lo que significaba que no era nada normal. De hecho, ¿qué persona normal llevaba un agujero en la palma de la mano, como si fuera normal? Con su atención centrada en el chico, decidió mirar al último tipo. Era un objetivo a eliminar también, pero más allá del simple vistazo, no pudo distinguir más de él, además de su extraña postura. Con todo claro, esperó a que el momento adecuado de distracción llegara para acabarlo. Cuando sintió que el momento había llegado, su habilidad nata de Shunshin haría el trabajo. Un segundo después desapareció de su posición actual. Cuando la confusión de los 3 se dispersó, debido al sonido de la carne siendo cortada, Menma maldijo internamente su fallido control de velocidad, ya que había estado seguro de que podía matarlo sin problema alguno, pero realmente controlar la nueva velocidad, después del entrenamiento en estas semanas, fue algo complicado. Había tenido planeado cortarle el cuello limpiamente, pero su falta en el control de velocidad había fallado considerablemente su objetivo. Con el kunai listo para degollarlo, su posición y posición de detención por el Shunshin falló por centímetros de su objetivo principal. Solo pudo sentir cómo el corte fino que debió de ser se convertía en un corte profundo que perforaba profundamente el pecho del chico, además de sentir el resistir de la carne ante el ataque
ataque. Cuando liquidó su ataque, la sangre salió volando desde su kunai, dejando en claro que el ataque había sido lo suficientemente brutal. ¡Ah! Gritó el chico, ante la sensación de dolor que lentamente se apoderaba de él, no comprendiendo qué había sucedido, ya que segundos antes de que sintiera ese dolor, había estado más que seguro de que el chico a quien habían enfrentado, por mera diversión, estaba muerto después de que recibiera directamente los 3 ataques. Pero cuando pensó en ello, y ya no notó la figura del chico, trató de sentirlo en su entorno. Cuando pudo percibirlo, sintió un temor escalofriante como nunca antes sintió, no por el hecho de que la sensación de opresión del aura del chico era terrible, sino porque lo había detectado detrás suyo, y segundos después ante sus ojos, solo pudo observar algo rojizo esparcirse delante de él, acompañado de un kunai siendo el probable causante de ese color vivido del líquido rojizo delante de él. Cuando se percató de lo que realmente estaba sucediendo, fue demasiado tarde. Trató de reaccionar, pero el dolor ocasional repentino se apoderó de él, de una manera que no creyó sentir, y era mucho decir, que ya había sentido dolor en muchas ocasiones, había vivido con el dolor en su niñez, había vivido la gran parte de su vida con dolor, pero este dolor era diferente, era mucho, muy diferente. Él había estado observando el desempeño de sus 3 estudiantes, después del repentino combate en el que habían entrado. Para él fue una situación algo oportuna, pero realmente beneficiosa, debido a que aunque no deseaba perder el tiempo, con contratiempos insignificantes, estaba sorprendido con el desarrollo del combate, en el que habían entrado sin querer. En un comienzo, cuando sintió a un par de kilómetros delante de él, la sensación extraña, pero familiar por alguna razón, avanzar velozmente delante de su grupo, se estremeció de placer, por una extraña sensación de placer, con un reojo a sus estudiantes que iban detrás suyo, se fastidió un poco, debido a que al parecer, aún no habían sentido al invitado repentino, delante de ellos. Cuando estuvo más que seguro de que la sensación le era familiar de algo, la voz del que lideraba su grupo de estudiantes, lo sacó de esa sensación. Sensei, más adelante hay una presencia algo extraña, ¿cómo debemos de proceder con aquello? Fue la afirmación y pregunta del chico, sin que dijera nada, simplemente dio una señal con la cabeza, que ellos conocían claramente, como, actúa como más te convenga. Con esa señal dada, solo debía de esperar segundos más, para confirmar esa sensación que lo intrigaba. Cuando estuvo al alcance de su vista, sintió como algo extraño surgía delante de él, pero eso lo hizo sentir más ansias por alguna razón. Cuando sus ansias estaban por llegar al punto máximo, arqueó las cejas al ver el desarrollo del evento. Él había creído que, el encuentro con la persona que emanaba, esa extraña sensación en él, sería más que interesante de apreciar, pero ante sus ojos, la figura de la sensación que tanta intriga le había causado, siendo arrojada con tal fuerza lejos de sus propias impresiones, le causó algo de enojo. Cuando se detuvo, y observó a la figura colisionar contra el árbol, sintió algo extraño, pero creyó que se debía a que era esa sensación nuevamente. Cuando decidió participar en ello, para así sentir más la intriga de su sensación, no notó nada extraño, pero cuando creyó que su sensación era errónea, una nueva surgió. Delante de él, delante de los 2 que lideraba, lo observó por unos segundos, era una velocidad algo sorprendente, para la edad que parecía tener, aunque el probable resultado que el chico quería obtener, no fue concretado. Realmente estaba más que sorprendido por este cambio repentino de los resultados. En un segundo, había desaparecido su presencia del punto donde podía sentirlo, al otro lo sintió allí, detrás del chico que había olvidado su nombre. Cuando movió su vista, solo notó el claro familiar líquido viscoso rojizo, ser lanzado con crueldad al mundo. Esto lo sorprendió un poco, pero también lo fastidió al segundo, debido a que si esto seguía así, sus planes a futuro podían estar siendo amenazados, de una manera que no había planeado. Si esto seguía así, ya podía saber el desenlace final de todo, debía de interferir inmediatamente, e incluso, tal vez, solo tal vez, este chico podía ser mucho más interesante que la chica que había conseguido hace un par de meses atrás.
no esperó más cuando decidió intervenir en esta situación. Mierda, la situación estaba cada vez más complicada, había fallado gradualmente, y Menma lo sabía, su plan principal fue reducir al enemigo posiblemente potencial, pero con este desenlace, solo pudo sentirse molesto, había fallado, pero no del todo, su ataque se había concretado, pero no de la manera que había esperado, pero al final de cuenta había estado hecho, su kunai con un objetivo claro, clavo la carne y desgarro la misma, no había matado, pero había inhabilitado a uno, era mejor que no haber hecho nada, y eso podía consolarlo un poco. Cuando su kunai dejó caer la última gota de sangre del chico, y el grito de dolor del chico continuó, no esperó mucho, en un rápido movimiento decidió concluir con su trabajo, el kunai cambio de posición en su mano, paso del agarre de corte a uno de perforación contraria, la punta del kunai se introdujo dentro de su agarre, listo para una puñalada, cuando el agarre estuvo listo, y el grito que aún recorría su oído continuaba, decidió acabarlo, mientras su mano bajaba rápidamente contra el pecho, directo donde el corazón se encontraba, pudo sentir algo extraño, algo que no estaba seguro si era posible. Cuando sintió que la punta de su kunai rozó levemente el traje del chico, dispuesto a penetrarlo profundamente, y así terminar esto de una vez, sin embargo cuando parecía que había logrado ello, a su vista y a su propia percepción, la figura del chico desapareció en su mirada, como un borrón grisáceo, cuando la punta del kunai atravesó, realmente no atravesó nada, más que el propio aire existente en el área. Un segundo después giró la mirada en la dirección donde pudo sentirlo, a unos metros de él, observó a los tres reunidos junto al hombre mayor, quien tenía entre brazos al chico, quien había dejado de emitir ese grito de dolor, y por el contrario ahora permanecía en silencio, de hecho muy silencioso para la ocasión. Estaba confundido, su percepción era buena, pero nuevamente, no, de hecho esta vez, no pudo percibirlo para nada, lo que le hizo pensar, ¿quién diablos era ese tipo? ¿Qué tipo de persona era exactamente? ¿Cómo era posible que pudiera moverse a esa velocidad, e incluso burlar su percepción tan fácilmente? Mientras observaba a los cuatro, la sensación de que el hombre allí era peligroso, se reforzó mucho más con lo que había podido presenciar, no quería enfrentarse al tipo, su plan fue eliminar a uno de ellos, tal vez si tenía la oportunidad, llevarse a otro más, y luego de allí huir con la ayuda de su clon de sombra, pero ahora que su situación podía cambiar, el plan que había tenido, ya no era tan factible, en especial, si podía asegurar que el hombre allí, no lo dejaría escapar con la velocidad que había mostrado. Con segundos de haber sucedido eso, pensó en algo nuevo, tratando de buscar una nueva salida a la posible situación que se cocía aquí, pero su oponente no dejaría que eso sucediera, a sus ojos desapareció, cuando trató de buscarlo, sintió un golpe profundamente fuerte clavarse en su estómago, lo que le causó que simplemente, abriera los ojos con mucho dolor, solo para seguido escupir un gran puñado de aire y saliva, antes de que sus piernas perdieran fuerzas, y cayera de rodillas, sobre la rama donde había estado, viendo borrosamente como frente a él, la figura del tipo yacía allí, relajando su puño, mientras lo observaba con una mirada, que era más que significativa. Eso era doloroso, eso era demasiado doloroso, replicó en su mente, tras sentir el dolor grave de ese golpe, no pudo sentirlo, no pudo percatarse de ello, y mucho menos pudo defenderse, simplemente fue todo tan rápido, que solo pudo aceptar el dolor como parte de él ahora, quería resistirse a caer, quería ponerse de pie y continuar, tenía una promesa que cumplir, tenía una meta que seguir, pero sus piernas, y posiblemente todo su cuerpo, se negaba a obedecer sus órdenes. Sin aire en él, trató de respirar como pudo, el dolor era aún existente, y no se calmaría en un buen rato, su chakra trató de curarlo, pero no era una herida, así que no funcionaría, sin embargo sintió como algo dentro de él, se recolocaba lentamente, cuando sintió ese clic en su mente, supo de qué se trataba, no sabía cómo, pero al parecer el golpe había sido no solo fuerte, sino demasiado fatal, como para incluso hacerle saltar una de las costillas de su lado derecho, cuando sintió la recolocación de este, sintió un alivio rápido en él, e incluso pudo sentir que un poco de su respiración se le facilitaba ahora.
Aunque recuperara el aliento, de mejor manera, aún su cuerpo se negaba a responder, su mirada se aclaraba y solo podía notar, como el hombre frente a él, y causante de este dolor, hacía una rápida sucesión de sellos de manos, antes de verle sonreír, y ver cómo se dirigía a golpearlo con la palma, trató de moverse, su cuerpo se resistía aún, no podía hacer nada, ese segundo donde podía notar, como la palma del tipo se acercaba más a él, se hizo eterno. Esto es malo, esto es muy malo, pensó Menma, no podía hacer nada, no podía hacer nada bien, y lo peor era que el tipo parecía planear algo completamente fuera de su comprensión, sea lo que sea que el hombre trataba de hacer con él, no era nada bueno. Cuando sintió el toque de la palma de la mano, sintió un escalofrío inquietante, mientras otra sensación, que no reconocía se apoderaba de él. Cuando captó lo que sucedía, fue demasiado tarde, la fuerza que había estado resguardando se apagó, y lentamente su chakra, por una extraña razón se sosegaba, y se negaba a fluir continuamente por su sistema, como era normal. Cuando el último sentimiento de su chakra se apagó, observó una última vez al tipo, mientras en un esfuerzo por hablar, sonrió descaradamente, dejando de mostrar ese rostro de dolor que sentía, y con un tono algo apagado y débil, le indicó que eso fue realmente peligroso. Cuando dejó de mostrar su sonrisa descarada, simplemente se dispersó en una nube de humo. Cuando el humo del clon llegó, el tipo se abrió de ojos, debido a que estaba seguro de que el chico frente a él, era el verdadero, lo había comprobado, pero algo había salido mal, su técnica de sellado de supresión de chakra, basado en posiciones de mano había acertado, pero solo había sellado el flujo del chakra del clon, lo que causó que se dispersara al ya no sentir chakra fluir en él. Cuando fue tarde, trató de ubicarlo por los alrededores, estaba molesto por ser engañado de una manera tan descarada, pero debía de admitir que ciertamente el uso de clones, sin la necesidad de sellos, o incluso sin la presencia del humo característico, significaba que el chico tenía un buen control de chakra, e incluso tenía un buen control sobre esa técnica, lo que lo hacía más interesante de lo normal, ya que la edad del chico era corta, y dominar y tener un buen control de chakra a esa edad, solo podía significar una cosa para él, idea que se aclaraba cada vez más, por los rasgos que había visto en el rostro del chico, y sobre todo esa sensación familiar extraña proveniente del mismo. Lamiéndose los labios, solo pudo saborear cómo su plan, que en un momento parecía desmoronarse, se volvía más interesante de lo que había esperado, fue una situación no planeada, pero el resultado era más que sorprendente, cuando sonrió inquietantemente, pudo sentir al chico alejarse del área, sabía la dirección que el chico estaba siguiendo, y no hacía falta decir, que sus caminos se cruzarían nuevamente, en algún momento, pero para ese entonces, él estaría más que listo para poder conseguir lo que estaba claro a su vista. XXXX. 3 días después de ello, en la entrada y muralla de la aldea de la hoja, Kotetsu, ninja chunin de la aldea, permanecía en su habitual puesto de todos los días, observando a los civiles y algunos ninjas entrar a la aldea, debido a que los exámenes chunin estaban ya cerca, su rutina diaria, era la misma, sin embargo este día parecía ser más ajetreado, de lo normal, no solo por el hecho de que su compañero de guardia, no se pudo presentar ese día, debido a una situación algo compleja, sino que también, la petición de que alguien lo acompañara en su tarea, había sido rechazada rápidamente. Observando a las personas entrar, miró a la lejanía una figura algo extraña, acercarse lentamente, por la distancia que estaban desde el puesto de recepción, y la de la figura, no pudo reconocer nada, pero por una extraña razón, la sensación que tuvo en ese segundo, le indicó que había sentido esa sensación antes. Cuando algunos segundos más surgieron, y la figura que observaba se aclaró ante él, se abrió de ojos al observar la figura que podía reconocer, debido a la presencia que recordaba claramente ese día. Escena retrospectiva.
Kotetsu había llegado temprano esa mañana. No era natural ello, pero lo había hecho, debido a un cambio de turno de último minuto. Trabajaría un par de horas extras más, pero también recibiría el costo por esas horas extras, en su cuenta personal, así que no estaba mal del todo. Cuando se colocó y se alistó para empezar su jornada temprana, la figura de 3 personas se asomaron desde dentro de la aldea. Era de madrugada y no comprendía por qué 3 personas podrían decidir salir a estas horas. Sin embargo, cuando observó a la mujer que los lideraba, una gota de sudor inexistente se colocó en su frente. Reconocía a la mujer allí, y ciertamente podía ya tener una idea de por qué estaba allí. Había escuchado rumores que la mujer allí había sido asignada a un grupo de nuevos estudiantes, pero creía que era una broma, debido a que conocía lo suficientemente a la mujer, como para estar seguro de que la mujer era más que arisca ante esas ideas de dirigir y guiar ninjas. Sin embargo, estaba allí, dirigiéndose hacia él. Pudo ver a los 2 que la acompañaban, y pudo reconocer al chico pelirrojo, debido a los rumores que habían corrido en la academia sobre el chico Uzumaki, quien, según rumores, era bastante hábil para su edad. Aunque este pensamiento era para él y solo para él, era comprensible, debido a que sabía quién era el padre del chico, y sobre todo conocía el alcance del hombre, que una vez fue el 4º Hokage de su aldea. Buenos días, indicó Kotetsu en una clara señal de amabilidad. Después de todo, nadie quería estar en el lado enemigo de la mujer de las serpientes. Oh, buenos días. A ti también, trabajando desde tan temprano. Eso es bueno, al menos para tu bolsillo. Con esa declaración de la mujer de las serpientes, Kotetsu sonrió ligeramente aceptando la declaración. En este pequeño encuentro, recibió la carta y la situación por la cual la Jounin Mitarashi Anko había estado tan temprano esa mañana allí. La situación era simple. Para Kotetsu, era una orden admitida y aprobada por el Hokage, para un mes de entrenamiento, fuera de la aldea. Aunque tenía sus dudas por la decisión de un entrenamiento fuera de la aldea, no podía objetar, debido a que la decisión recaía en las manos de la Jounin Sensei, de los chicos Genin. Entre todo el papeleo, solo los pudo ver marchar, aunque mientras los veía alejarse más de allí, sintió un poco de pena por los 2 estudiantes, que marchaban tranquilamente, ante una pesadilla bastante obvia para él. Fin de escena retrospectiva. ¿En serio, podría ser acaso él? Después de todo este tiempo, se levantó con sorpresa, casi golpeándose la rodilla, con la mesa que tenía delante de él. Cuando lo vio directamente, no tuvo duda, era el chico por el cual sabía que la mujer de las serpientes había estado en ese ánimo el último mes. La situación era más que importante, debía de actuar de manera inmediata. Sin un compañero de guardia con él, debía de hacerse cargo de la situación. Cuando el chico estuvo frente a su caseta, lo notó con más claridad. Menma había escapado de las manos de aquel hombre, y el extraño grupo que tenía, había usado un clon de sombra para escapar, y ciertamente lo había logrado de manera victoriosa. Cuando se recuperó del golpe y pudo sentir su cuerpo con más normalidad, entabló su huida. Sin embargo, no pensó que cuando lo hiciera, su clon también sería dispersado de una manera algo peculiar. Cuando sus recuerdos volvieron a él, fueron recibidos de una manera distinta. No eran recuerdos claros del clon, sino eran como manchones borrosos de recuerdos, que en ocasiones eran recuerdos erráticos, con sonidos de la voz de su clon, y la voz algo áspera del hombre de antes. Cuando una sensación de opresión llegó, sintió una electricidad en su mente y después de ello, recordó una sensación de falta de chakra en su sistema, aunque sabía que era solo un recuerdo. Maldita sea, será tan real, incluso más real, que las anteriores veces que recobró recuerdos de sus clones. Sintió un cansancio nunca antes sentido, y tuvo que obligarse a sí mismo a tomar un breve respiro de descanso, para así poder asimilar que todo lo que estaba sintiendo en ese entonces solo era algo mental y no real. Volviendo al presente, no pudo creer que había vuelto aquí. Aún sentía ese remordimiento por las personas de este lugar, pero también sentía ese aprecio por aquellos que consideraba su gente preciosa.
estando frente a la caseta que recordaba, recordó también al hombre dentro de él, y recordó su expresión de la primera vez, pero ahora estaba aquí nuevamente, pero el rostro del hombre era distinto, no sabía muy bien qué tipo de rostro estaba poniendo, pero ciertamente pudo decirse a sí mismo, que era uno de extrañeza. Hola. Estoy de vuelta en casa, Kotetsu-san. Fin del capítulo 08. Bueno, llegamos al final de este capítulo, espero que les haya gustado. También quisiera aclarar algunas cosas a futuro. Ciertamente he estado pensando en cómo llevar el desarrollo del personaje, si llevarlo a una idea algo parecida al anime, o si llevarlo a una idea distinta al anime, ya saben, ser un protagonista, o un antagonista. Sin embargo, eso lo estaré decidiendo más adelante. Después de todo, estoy escribiendo de nuevo los capítulos. A una última cosa, he estado leyendo los comentarios en estos meses, y ciertamente, me da gusto ver que realmente haya buenos comentarios, así como otros que ciertamente me confunden, y como tal aclararé uno de ellos. La edad de los personajes, están entre los 12 años y 13 años. Bueno, eso sería todo, y espero verlos nuevamente para el próximo capítulo. Fecha de lanzamiento, entre 15 a 20 días, después del lanzamiento de este capítulo.